Buenas, aquí Venas con un nuevo vídeo de... Espera, ¿nuevo vídeo? Ah, no, si este es el primero de este canal, fallo mío. ¿Sabéis? Tenía planeado subir contenido de este canal desde antes de enero, pero una cosa llevó a la otra y, bueno, ya estamos casi en abril. Tampoco es para tanto, solo han pasado 16 meses desde enero de 2023. Pero dejando eso de lado, vamos al lío. Como este es el primer vídeo, debo avisar para los que no me conozcáis, no esperéis contenido de calidad aquí. En fin, hoy venía a presentaros mi nuevo proyecto que probablemente acabe en un fracaso absoluto, como todo lo que hago, un videojuego. Sí, quiero ser desarrollador de videojuegos, al igual que muchos streamers últimamente, con la diferencia que yo no tengo ni un duro. En estos videos, que en teoría serán semanales, iré contando mi progreso en todo lo que haga cada semana para lograr este objetivo. No entraré en detalles técnicos como código o cosas así, sino más bien un vistazo general y breve de todo el progreso de esa semana y tal vez alguna curiosidad. Pero antes de hablar del juego, debéis conocerme por encima, para que sepáis con qué idiota estáis tratando. Aunque esta es mi primera vez desarrollando un videojuego de forma seria, tengo una muy leve experiencia anterior con la programación y el diseño de juegos en general. En cuanto a código, empecé la carrera de Ingeniería Informática y terminé el primer año de desarrollo de aplicaciones web. Sí, no finalicé ninguno de esos estudios. También he cursado materias de programación en otros estudios y he empezado cursos gratuitos por mi cuenta, los cuales tampoco he acabado. En todos estos estudios solamente aprendí los fundamentos de la programación, con distintos lenguajes y que en contextos diferentes, pero al final nunca pasé de crear calculadoras pochas en consola y tonterías así. Podría decirse que soy un maestro del nivel básico, pero un completo novato en cualquier cosa que requiera más de 2 neuronas funcionales. Es como si dominase completamente los ruedines de la bicicleta, pero al quitarlos tuviese Parkinson severo. En cuanto a lo que es crear jueguitos como tal, he toqueteado programas para niños con necesidades especiales, tales como Scratch, Game Maker, GDevelop, creo, la verdad que no tengo ni idea si era este u otro de software libre, y RPG Maker MV. Aunque a lo que más horas le he dedicado es a la basura de herramientas que tiene Bethesda para crear mods, sobre todo el Skyrim Creation Kit y el Keck de New Vegas. Por favor, hacedme caso y manteneos lejos de esas abominaciones inmundas. Total, que tengo algo de experiencia, pero si me pides que haga algo más complejo que el Pong, lo llevas claro. Pero a inicios de febrero empecé un curso de creación y programación de videojuegos con Unity y las cosas han cambiado. Ahora sé cómo desarrollar Pong con un menú todo guapo. Y tras haber dedicado unas cuantas semanas aprendiendo a usar Unity, la semana pasada por fin empecé con mi proyecto individual, mi primer videojuego. Y ahora sí, os presento mi idea multimillonaria para el GOTY of the Year. Un juego de puzzles. Concretamente, se trata de Dual Dexterity, un videojuego de puzzles en el que también quería introducir elementos de plataformas, pero eso ya lo iremos viendo. Por ahora, la idea básica del juego consiste en controlar dos personajes simultáneamente y conseguir que se encuentren. Habría preparado un Game Design Document, documento de diseño del jueguito para los que no seáis de Cambridge como yo, pero sería hacer las cosas bien, y eso no nos gusta por aquí. En su lugar, os contaré por encima las distintas etapas de desarrollo que tengo pensadas y ya iré explicando conforme vaya surgiendo. Debo entregar para el curso un pequeño juego funcional y medio pulido el día 7 de abril. Para lograr esto, la semana pasada me enfoqué en crear un prototipo con las mecánicas básicas del juego que me gustaría dejar terminado y publicado el martes, para luego centrarme en añadir todo lo demás, de forma que el día 7 tenga una versión pre-alfa del juego. Tras eso, el futuro del proyecto no está claro, pero es un tema que os contaré en otro momento, que esto se está alargando demasiado. En cualquier caso, estos son todos los elementos que me gustaría tener listos para el prototipo, aunque como veis la mayoría de ellos aún no están implementados, así que deberé filtrar los menos importantes y dejarlos fuera. Ahora echemos un vistazo a todo lo que he conseguido hacer hasta ahora. Empecemos por el movimiento doble, el elemento más básico y esencial del juego y el que más tiempo me ha llevado a implementar. Tardé casi 4 días en conseguir que funcionase correctamente, y eso que como base usé un script de movimiento ya creado de Unity. Como podéis observar, ambos personajes se mueven exactamente igual. Dos detalles importantes: el giro tanto de los personajes y de las cámaras están limitados al eje horizontal, es decir, no puedes mirar ni arriba ni abajo. Al principio pretendía que sí se pudiese hacer, pero luego pensé que sería demasiado lío tener que controlar dos cámaras a la vez con poco rango de visión y encima tener que mirar de un lado a otro, así que al eliminar esa opción es mucho más fácil controlarlo todo, y también es más fácil diseñar los niveles si sé que el rango de visión será siempre el mismo. El otro tema con respecto al movimiento es que al principio también pensé en hacer que los personajes se encontrasen enfrente el uno del otro. Esto podría parecer mucho mejor que hacer que ambos personajes vayan en la misma dirección, pero sería mucho más difícil de diseñar correctamente los niveles, así que por ahora me limitaré a esta opción. Claro, puede que quede más cutre, pero es mucho más sencillo. La colisión entre los personajes no tiene mucho misterio. Para acabar el nivel debes hacer que ambos se choquen y ya. Ahora mismo al juntarse el jugador es transportado a una escena vacía. Cuando tenga varios niveles implementados, será llevado al siguiente. Los portales dobles permiten intercambiar la posición de los personajes entre ellos. Tienen un pequeño cooldown para que al jugador le dé tiempo a salir antes de que se activen otra vez. Los portales normales permiten a un personaje u objeto teletransportarse a otro portal. Al igual que los portales dobles también tienen cooldown y los objetos teletransportados son marcados para no volver a ser teletransportados de vuelta, aunque tengo que encontrar una forma de sacarlos del portal sin que el personaje sea teletransportado en el proceso. Hablando de objetos, el único implementado hasta ahora mismo es una caja. Puede ser empujada con un sistema de físicas básico y también agarrarla para cambiar la ubicación. Esto es útil sobre todo para activar placas de presión. La placa de presión activará otro mecanismo cuando un personaje u objeto se encuentre sobre ella, aunque al dejar de hacerlo volverá a desactivarse. Por ejemplo, un mecanismo que podrá ser activado con las placas de presión es la puerta
puerta corredera. Y eso es básicamente todo lo que pude desarrollar en una semana. Como ya he comentado previamente, probablemente no haya tiempo a implementar todo lo que tenía planeado por el prototipo, así que habrá que priorizar lo esencial. Esto es, el sistema de respawn y checkpoints, ajustar el campo de visión de cada cámara al más óptimo, ya que ahora mismo se siente demasiado estrecho, y un menú principal y de pausa. En cualquier caso, la semana que viene veremos qué tanto pude implementar en la demo técnica y empezaremos a darle forma a todo esto de forma que parezca un juego como tal, no un montón de mecánicas sueltas. Y hasta aquí este primer diario de desarrollo. Hace mucho que no grabo vídeos con este estilo ni edito, así que probablemente haya salido tremendo mierdón. Aunque por mucho que supiese, hay cosas que no se pueden cambiar y la cutrez es parte de mí. Aún así, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.